Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Alfonso Centeno. Yo quiero darte la más cordial bienvenida a tu reunión virtual. Quiero leerte un Salmo 34:8 que dice: Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. La Biblia dice que el Señor es bueno, pero que es bienaventurado el hombre que en Él se refugia. Hagamos de Dios nuestro refugio. Bienvenido a tu reunión, disfruta la clase y esperemos vernos pronto. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Quiero compartirles la escritura para la ofrenda semanal. Y la escritura que quiero compartirte está en Éxodo 25 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Es un mensaje que nuestro Dios está transmitiendo a Moisés, pero también nos transmite a nosotros, hermanos. Dios quiere que demos una ofrenda para Él. Gracias a nuestro Dios tenemos la oportunidad de poder ser bendecidos con muchas cosas por medio de su amor y de su gracia. Y que la gratitud debe estar en nuestros corazones para dar esa ofrenda para nuestro Dios. Dice que la ofrenda que debemos dar, la demos voluntariamente y de corazón. Pensemos mucho en las bendiciones que Dios nos ha dado y que por gratitud hagamos partícipes en esta obra que Dios nos llama a hacer. Darle una ofrenda voluntaria y con un corazón dispuesto a hacer. Muchas gracias, hermanos, y les deseo que tengan un excelente día de domingo. Hola a todos de nuevo, bienvenidos a todos los que están visitando esta reunión virtual. Gracias a toda la comunidad de GAM que nos acompaña y a ti que nos visitas si es la primera o la segunda vez que visitas esta comunidad llamada Iglesia, de la cual queremos que seas parte. Bienvenidos.
Hemos hablado acerca de este tema que es proteger nuestra mente y hablamos la semana pasada de que cuando quieres proteger algo, pues normalmente lo que hacemos es añadirle algunas cosas. Si es una casa, pues le pones una barda, le pones cámaras de seguridad, en fin, hablamos de todo ese tipo de cosas. Si quieres proteger tu mente, necesitas añadirle algo más de lo que ya tienes el día de hoy. De eso hablamos la semana pasada y específicamente hablamos del discernimiento, ¿recuerdas? Discernimiento es saber distinguir claramente entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto de lo incorrecto, lo que es íntegro de lo que no es íntegro, de lo que es vivir en la luz y distinguir lo que es vivir en la oscuridad. Algunos todavía no han desarrollado bastante el discernimiento, especialmente los jóvenes. Si tú ya tienes cierta edad, te darás cuenta que desgraciadamente por algunas situaciones que has vivido, pues hemos aprendido a la mala y nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no debimos haber hecho y que aprendimos dándonos algunos golpes. Pues el deseo de Dios es que a través de todo esto que está en su palabra, puedas adquirir el discernimiento, que puedas a través de su palabra poder conocer a Dios y saber qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Hablamos acerca de discernimiento. Proteger nuestra mente es tener una conciencia informada, una conciencia que necesita estar alimentada por la palabra de Dios, que necesita estar conociendo cada vez más acerca de Dios, y eso requiere que tu vida, tu mente esté expuesta a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a adquirir ese conocimiento para saber discernir? Estudiando la Biblia, leyéndola o escuchándola. ¿Cómo entra a tu mente la palabra de Dios? O la ves, o la lees, o la escuchas. Que hoy se puede hacer eso. Una conciencia informada te va a ayudar a desarrollar discernimiento. La pregunta es, ¿cómo somos realmente? Hoy en día, que estamos regresando a la nueva normalidad, hoy en día que va a, sin duda, cambiar nuestra vida de aquí en adelante, ¿cuáles son las decisiones día a día que necesitas tomar de la mejor manera porque queremos un mejor futuro? Y ahora tenemos que ser mucho más conscientes y sabios acerca de las decisiones a tomar para tu vida y para tu familia. Pero hay que empezar por el principio. Lo primero es cómo somos realmente. Por ejemplo, en tu trabajo. ¿Eres alguien que busca un trabajo y lo que haces dentro de tu trabajo está involucrada tu ética? ¿Está involucrada tu conciencia? ¿O solamente trabajas pensando en ti mismo o en ti misma, en el beneficio que tú necesitas recibir sin que te importe todo el mundo alrededor? Creo que esto de la pandemia nos ha dado una gran lección acerca de pensar en los demás. ¿Por qué no salíamos de casa? Porque tenemos que cuidarnos nosotros, pero también cuidar a los demás. En tu escuela, ¿hay ética en lo que haces en tu escuela? ¿Eres recto, eres íntegro en tu escuela? En las relaciones que estás formando, en tu familia, fuera de tu familia, ¿son íntegras? ¿Son rectas? ¿Eres sincero? Todo eso son cosas que van a afectar tu futuro y que han afectado nuestra vida al no ser íntegros, al no ser éticos y al no ser sinceros. Y hay consecuencias que hemos vivido al respecto. Lo primero que necesitamos saber es cómo somos realmente. Dice en Proverbios, capítulo 23, versículo 7, la palabra de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La palabra de Dios dice que así cual es tu pensamiento, así eres, así somos. Tú eres aquello que piensas. Todas y cada una de las acciones que tú determinas llevar a cabo están dictadas por un pensamiento, absolutamente todas. Lo que te define como ser humano, lo que dice la palabra de Dios, ¿qué nos define como seres humanos? El ser humano es lo que piensa. Todo lo que adquiriste, todo el conocimiento que tienes, todo lo que sabes y lo que en tu conciencia tienes como correcto o no, es lo que determina lo que tú eres. Es decir, tú piensas como tú eres, yo pienso como yo soy. Cuando saludo, soy como yo soy, como me formé, como yo pienso que tengo que saludar. Cuando me ofendo, o mis reacciones al respecto, cuando me ofendo,
tiene que ver con todo lo que yo pienso que me tiene que ofender. Cuando reacciono a ciertas cosas, ¿no? O con ciertas personas, es como yo soy, como yo pienso que tengo que reaccionar. O incluso cuando perdonas. La forma en que perdonamos a veces es muy a nuestra manera porque es lo que pensamos que tiene que ser. Es una realidad. Ahora, cada acción es precedida por un pensamiento. Cada acción. Por eso es tan importante el tema. Porque proteger tu mente te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Alimentar tu mente, pasar tiempo más con la palabra de Dios, exponerte a ella, te va a llevar a crecer mentalmente en tu manera de pensar y esto va a afectar tu manera de vivir. Sin duda, cada acción está precedida de un pensamiento, de algo que tú estás convencido que tienes que hacer. La pregunta es, ¿cómo vas a formar una mente espiritual? ¿Cómo vas a formar una mente de acuerdo a lo que Dios le agrada? ¿Cómo vas a proteger tu mente de aquellas cosas que todo el tiempo te atacan? Normalmente pensamos, si te gritan, grita, si te ofenden, ofendes, ojo por ojo, ¿no? Y ahí vamos. Y por eso es que vemos una sociedad que está destruida, porque cada quien piensa que tiene que reaccionar como piensa cada quien que es correcto. Pero el único que nos puede enseñar qué es correcto o no es Dios. Y para eso es su palabra. Esto se trata de que puedas entender, la palabra de Dios es viva, es poderosa, y si la practicas te puede llevar a crecer y a vivir una vida mucho mejor de la que vives al día de hoy. Lo primero que necesitas hacer, ¿qué es lo primero? Conocerte a ti mismo. Tú no vas a conocerte lo suficiente hasta que no estés expuesto y conozcas la palabra de Dios. Cuando tú conoces los estándares de Dios, entonces vas a poder compararte y ver qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que verdaderamente Dios quiere que tú seas. Si tú eres miembro de la iglesia, te quiero animar a que te compares con Cristo, no con la gente a tu alrededor. Porque es bien fácil compararnos con gente a nuestro alrededor y sentir, pues no soy tan malo. Claro, y si te comparas con un terrorista o con alguien que hace cosas terribles, es muy fácil sentirte buena persona y sentir que no eres tan malo como otras personas. Pero cuando tú te comparas con Dios, es cuando realmente empiezas a conocerte cómo eres realmente. ¿Te acuerdas cuando empezaste a estudiar la Biblia? Yo recuerdo, tenía 18 años, 19 tal vez, y empecé a estudiar la Biblia y es cuando yo descubrí quién era. Yo era un chavo que hacía deporte, que no fumaba, nunca me drogué, nunca me gustó el alcohol, ¿no? Desde muy joven. Y me sentía buena persona y era un buen estudiante. Bueno, eso digo yo. Tal vez mi mamá piense diferente. Pero lo que te digo es, yo me sentía buena persona. Porque obviamente me comparaba incluso con mis amigos que hacían cosas peores que yo. Y obviamente eso te hace sentir bien. Pero cuando te comparas con Jesucristo, con la palabra de Dios, entonces empiezas a conocerte realmente y dices, wow, yo no soy tan bueno como pienso o estaba pensando que era. Y entonces tienes una referencia y un estándar mucho más elevado de lo que realmente Dios espera que seas. Mateo, Jesús hablando, dice en el capítulo 23, versículo 27, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí te das cuenta? Yo no sé para ti cómo es amar a Dios con toda tu mente. Ahora que estaba preparando esta clase, yo pensé, hace mucho yo no profundicé tanto en de qué manera demuestro que amo a Dios con mi mente. Y es una pregunta que te quiero hacer. ¿De qué manera demuestras que amas a Dios con toda tu mente? Creo que es muy fácil pensar en mis fuerzas, mi corazón, mi alma, porque es algo más íntimo y cada uno sabe lo que hay ahí con Dios. Pero en tu mente, ¿qué tal estamos ahí demostrando a Dios que lo amamos con toda nuestra mente? Y a lo mejor piensas, bueno, yo no lo amo tanto en mi mente, pero en todas las demás áreas sí. Bueno, precisamente ese es el tema, que tienes que en tu mente empezar a dejar que te afecte, que domine tus pensamientos la palabra de Dios, que aprendas a disfrutar el reflexionar en la palabra de Dios,
que aprendas a disfrutar y a gozar de poder leer la Biblia y poder tener más entendimiento de las Escrituras, que te deleites, que te agrades en el hecho de estudiar la Biblia, que no sea un pesar, que no sea como, ay, tengo que leer la Biblia, sino que realmente anheles, desees y disfrutes estudiar la palabra de Dios. Que el poder entender lo que las Escrituras dicen con tus estudios bíblicos te lleven a sentir una mejor conexión en cuanto a conocer a Dios y que eso lo puedas disfrutar. Y eso viene de tu mente, de tus pensamientos. Sentir satisfacción al enseñar las enseñanzas bíblicas. Por eso es importantísimo, porque de tus pensamientos se derivan todas, absolutamente todas, tus acciones. Nuestra mente, y esto es especialmente para los discípulos o los seguidores de Jesús, nuestra mente es un campo fértil para la maldad y la perversidad todo el tiempo. No porque ya te hayas convertido en un seguidor de Jesús, no porque ya hayas sido un cristiano, significa que ya la libramos y que ya nuestra mente va a estar sana siempre. No es así. Así como nuestro cuerpo necesita estar alimentado constantemente, cuidado, haciendo ejercicio, porque si no va a decaer, de la misma manera nuestra mente necesita estar constantemente alimentada. Necesitamos educar nuestra mente, necesitamos limpiar la mente, necesitamos ejercitar la mente, y esto es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes limpiar tu mente? Pues efectivamente cuando estudias la Biblia te puedes dar cuenta, esto que he pensado es incorrecto, lo tengo que hacer a un lado y tengo que dejar entrar la palabra de Dios para que convicciones nuevas se vayan formando y las que ya tienes se vayan desarrollando, de tal manera que tu mente se vuelva cada vez más fuerte espiritualmente y que la palabra de Dios y tus pensamientos espirituales puedan ser mucho más fuertes y que sea lo que dirija tu conducta más que tus propios pensamientos que pueden estar equivocados o tus sentimientos. Por eso te digo, nuestra mente es un campo fértil para la maldad y la perversidad. Eso es una realidad. No porque ya eres un discípulo, no porque ya te bautizaste o no porque ya lees la Biblia de vez en cuando, ya estamos exentos. No, al contrario, tal vez más pensamientos, más ataque vas a sufrir porque estás precisamente haciendo una pelea en tu fe, con la palabra de Dios. ¿Qué pasa entonces si no estamos alimentando nuestra mente? ¿Qué pasa si no estamos protegiendo nuestra mente, limpiándola y fortaleciéndola de todos los malos pensamientos, perdón, todas las ideas que pueden llegar a atacarnos? Que ciertamente eso sucede todos los días. Viene la tentación y lo primero que empieza a trabajar tu mente es, bueno, no es tan malo. Primero te ataca tu conciencia y te sientes mal. No, eso no lo debemos hacer. Eso no está bien que yo lo haga. Pero el segundo paso es, en tu mente empiezas a razonar, ¿cuál es la excusa que tengo que dar para poder hacerlo? Bueno, todo el mundo lo hace. Bueno, no es tan malo. Y la tercera es llevarlo a cabo. ¿Te das cuenta? Es un proceso que empieza a llegar desde cómo lo recibes, cómo lo justificas y luego cómo lo llegas a ejecutar. Entonces necesitas, si tienes una mente fuerte, desde el primer momento que llega va a ser claro. No, porque la palabra de Dios me ha enseñado que esto no es correcto. No, porque yo he entendido que un discípulo de Jesús no reacciona así. No, porque un discípulo de Jesús no actúa de esta manera. Pero eso tiene que ver con tus pensamientos. Desde ahí se deriva todo absolutamente. Ahora, ¿qué pasa si no atendemos eso? Si estamos viviendo ahí como florecitas silvestres que vas creciendo sin los cuidados, sin el alimento y sin la preocupación y la atención hacia tu mente. Pues tu mente se va a empezar a alejar de Dios. Y hay escrituras que lo comprueban. Por ejemplo, mira esta tabla que está aquí. El entendimiento endurecido se llega a formar, dice en 2 Corintios 3, 13, las versiones o todas las escrituras te las voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Luego el entendimiento cegado. Tu entendimiento puede llegar a cegarse por no estar cerca de Dios. Una mente vanidosa. Vanidad simplemente es algo vacío, sin sentido.
Eso es vanidad. Efesios 4:17 dice, su mente vanidosa. En Efesios 4:18, el entendimiento entenebrecido, que no eres capaz de discernir ni de ver con claridad aquello que Dios te manda y te llama a hacer. La mente carnal, más guiada por tu humanidad, por tu carne, que por el espíritu. Y la mente depravada, cuando lo que Dios te pide hacer ya está fuera de lo que Dios diseñó hacer. Dios diseñó el cuerpo humano para algo específico, cada parte para algo. Cuando usas tu cuerpo para algo fuera de eso, cuando tú usas o piensas que puedes hacer algo diferente para lo que Dios lo creó, ya es una depravación. Se está haciendo fuera de lo que Dios quiere que hagas, o fuera de su voluntad, o para lo que fue diseñado. Entonces, si te das cuenta, sí estamos en un gran riesgo al no proteger nuestra mente de malos pensamientos, de los ataques que constantemente recibimos de todos lados, de la radio, de la televisión, del internet, que no se diga cuántas cosas hay en el internet. Si tú tienes en tu mente y en tus pensamientos claridad a través de la palabra de Dios, vas a tener una firmeza y un camino claro al cual vas a seguir. Si no, puedes caer en todo esto que está en esta tabla. Y estoy seguro que no lo queremos. Si estás ahí, yo no sé dónde estés el día de hoy en tu mente, pero si estás en alguno de esos puntos de la tabla que te acabo de mostrar, tienes que llevar esto con Dios y cultivar una mente espiritual. Es decir, tienes que tener el carácter y la fortaleza de poder reconocer, ¿sabes qué? Sí, yo pienso que esto no es tan malo. ¿Cómo puedo recibir ayuda para verlo como Dios lo ve? Y no se trata de reglas religiosas ni de una religión en sí, sino de agradar a Dios con lo que en su palabra dice. Estudiar la Biblia te va a librar de muchos golpes, de mucho dolor, de muchas cosas que te pueden lastimar. Y eso es Dios lo que quiere con nuestras vidas. Nos quiere alejar de aquello que nos puede destruir. Y muchas veces eso viene de nosotros mismos, de las malas decisiones, que como ya hablamos, derivadas de nuestros malos pensamientos, se derivan. Entonces, si tú vas con Dios y te comparas con Cristo y te das cuenta, qué lejos estoy de ser humilde, qué lejos estoy de ser puro, qué lejos estoy de ser un hombre o una mujer espiritual. Si tú haces eso, entonces Dios va a acudir a tu llamado y va a empezar a ayudarte. ¿Qué te queremos ayudar a través de esto que estamos haciendo? A que estudies la Biblia, a que te acerques a Dios, a que lo puedas conocer de una manera personal y que a través de la lectura de la Biblia puedas fortalecer tu mente, protegerla y entonces ser una persona mejor de lo que hoy eres. ¿De qué forma? Fíjate bien, y te voy a dar un ejemplo de esto. Aún especialmente, bueno, no especialmente, pero aún a los miembros de la iglesia. ¿De qué forma podemos convertir incluso en la iglesia algo bueno, que estemos una práctica buena y se puede convertir en algo malo? Por ejemplo, las esposas. Las esposas pueden sentir, y es bueno, absolutamente. Por eso te digo, algo bueno se puede convertir sutilmente en algo malo. ¿De dónde se deriva? De nuestra manera de pensar. Si las esposas dicen queremos orar todas las noches con los esposos, ¿es algo malo? No, es algo muy bueno. De hecho, enseñamos eso en la iglesia, que los matrimonios oremos todos los días, unos minutos juntos antes de dormir, ¿no? Eso lo enseñamos. Pero cuando la esposa dice, es que yo quiero orar con el esposo, es algo bueno. ¿Cómo es cuando se convierte en algo malo? Cuando ya la esposa o el esposo, según el caso, lo quieren hacer con la motivación incorrecta. Lo quieren hacer más para tener control. Bueno, yo quiero orar con el esposo para ver si está orando bien. Quiero orar con el esposo para ver si está bien espiritualmente. Quiero orar con él para ver si realmente tiene una relación con Dios. Y entonces entra un poquito ahí el rollo como de ser mamás más del esposo que esposa. Y en eso tiene cada uno de nosotros que lidiar con sus motivos y con su manera de pensar en eso. Pero si eres alguien así, estás convirtiendo en algo bueno, en algo que se puede desvirtuar poco a poco. ¿Te das cuenta? Y en eso somos bien sutiles. O sea, podemos hacer cosas de una manera bien sutil y parecer que es algo bueno y de repente empezar a torcerlo y ya solo con una motivación incorrecta. Eso es bien importante porque luego cosas que
que parecen buenas se pueden convertir en malas, ¿no? Tenemos un dicho ahí: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Pienso en ese tipo de cosas que luego queremos espiritualizar las cosas a nuestra manera y las queremos convertir en algo espiritual cuando realmente hay algo, ¿no? Como un doble sentido en lo que queremos hacer, o una motivación no tan pura, no tan recta. Bueno, por eso te estoy animando a que puedas leer más la palabra de Dios, porque eso va a entrar hasta el fondo de tu corazón. En Hebreos 12 dice, pero en Hebreos 12:4 dice que la palabra de Dios tiene vida y poder, y que penetra hasta lo más profunda del ser y expone hasta nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, piensa en eso. La palabra de Dios tiene ese poder y te va a ayudar a poder ver cómo eres realmente, a compararte con Cristo y entonces dar los pasos que necesites para poder ir mejorando y creciendo en tu relación con Dios. Pregunta: ¿cómo protegemos nuestra mente de todo esto que ya hablamos? ¿Cómo protegemos nuestra mente de las malas motivaciones, de los malos pensamientos, de las tentaciones que puedes enfrentar? Pues como dijo Jesús, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Tu mente tiene que estar involucrada porque de ahí se deriva todo lo demás. La serie se llama Protege tu mente y está basado en el proverbio que dice: cuida tu mente más que nada en este mundo, porque de ella emana la vida. Nuestra mente necesita educación. Nuestra mente necesita ser entrenada espiritualmente. No se da por venir a la iglesia. No se da porque tengas una buena relación con el líder o con los hermanos. Tu manera de educar tu mente, mira lo que dice en 2 de Timoteo, es de esta manera. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Toda escritura es útil. Enseñar, reprender, corregir y educar. Tu mente y mi mente necesitan estar constantemente siendo educadas. Eso hay que hacerlo con toda la intención, porque hay formas de poder hacerlo. La palabra de Dios, por supuesto, los sermones que contienen palabra de Dios, las charlas que puedes tener con hermanos donde comparten la palabra de Dios, libros que tienen una forma de aprendizaje increíble que tienen que ver con la palabra de Dios, y obviamente el discipulado, cuando usamos las escrituras, oramos y nos llamamos a ser más como Cristo. Todo eso educa nuestra mente y como consecuencia vamos a ir creciendo en nuestra conducta. Entonces, ¿qué necesitamos? Y con eso te quiero dejar el día de hoy. Educa tu mente, entrena tu mente. Y eso tiene que ser con toda la intención. Debes de ser alguien que se para cada día, o se levanta cada día, a estudiar la palabra de Dios, a alimentar tu mente, a educarte, para que eso te vaya protegiendo cada vez más de lo que el mundo te ofrece contra lo que Dios te pide hacer. Y entonces vas a poder hacer cosas que de veras ni te imaginas. Vas a poder hacer y vencer debilidades en tu carácter que a lo mejor nunca antes habías podido hacer. Rodearte de gente que somos los que formamos la comunidad y que son más fuertes que nosotros en otras áreas, pueden ayudarte a aprender de ellos. Y esa es la riqueza de la iglesia, lo hemos hablado muchas veces. Entonces te quiero animar a que eduques con toda la intención tu mente. Esa responsabilidad es única y personal de cada uno. Necesitas dar esos pasos y de esa manera vas a poder crecer y desarrollarte. Otra de las cosas que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Y de esto te quiero hablar la siguiente semana. Vamos a hablar acerca de por qué es tan importante, qué son las cosas que uno necesita renovar, qué son las cosas que uno necesita poner nuevas o renovar en nuestra mente. Especialmente si ya tienes años en la fe. Tenemos que seguir renovándonos, tenemos que seguir actualizándonos espiritualmente, tenemos que seguir aprendiendo y desarrollando nuestra fe. Y de eso te voy a hablar la siguiente semana. Esto fue Protege tu mente. Nos vemos la siguiente semana.
Vamos a seguir aprendiendo de este tema y espero que sea de mucha bendición. Vamos a hacer una pequeña oración y a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por la bendición de poder tener tu palabra en nuestras vidas, tu presencia con la cual contamos, y oramos porque lo que hoy aprendimos pueda edificar y fortalecer nuestros pensamientos. Bendice a toda la gente que está viendo esto, Padre, que tu palabra, Dios, pueda tocar nuestros corazones y que leerla y estudiarla pueda fortalecer nuestros pensamientos, nuestra mente y por supuesto que esto afecte nuestra manera de vivir. Te amamos, te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Buenos días, hermanos. Tengo el privilegio de poderte compartir la escritura para la colecta de los necesitados. Y la escritura que quiero compartirte está en Isaías 58:10. Dice la palabra de Dios: Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Este es un mensaje del Señor transmitido al profeta Isaías, pero también es un mensaje transmitido a nosotros, hermanos. Dios nos llama a que nuestras vidas sean un servicio para las personas que pasan por muchas necesidades. Debido a la pandemia que está sucediendo en el país por el coronavirus, mucha gente pasa por hambre, no tiene trabajo, no tiene un hogar o tal vez está enferma. Y Dios nos llama a que nuestras vidas sean un servicio para ellos. Nos llama a pensar mucho en la aflicción que ellos están sufriendo y que nuestras vidas sean un servicio para esas personas que pasan por necesidades. Y una manera de poder hacerlo, hermanos, es dar una colecta para ellos. Si hacemos esto, hermanos, hacemos que nuestra vida sea una luz que pueda brillar en la oscuridad. Hagamos que nuestras vidas sean un servicio para las personas que pasan por necesidad. Acompáñenme en una oración, por favor. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Rey Eterno que estás en el cielo, muy buen día, Señor. Muchas gracias, Padre Poderoso, por permitir que sigamos con vida, que nos permite respirar, abrir nuestros ojos en este día, Señor. Padre, nos llamas a que nuestras vidas sean un servicio para las personas que pasan por miles de necesidades, Señor. Que son pobres, mi Señor, que perdieron su hogar tal vez, que no tienen trabajo, Padre. Y podemos hacerlo, Señor, dando una colecta para ellos, mi Señor. Padre, que nuestra vida actúe en esta obra que tú nos llamas a hacer. Bendiga esta ofrenda, Señor. Bendiga esta colecta, papá, y que la multipliques y la hagas llegar a la gente que más lo requiere, Señor. Muchas gracias, Padre Poderoso, por las bendiciones que tú nos das, mi Señor. Bendito seas por siempre, y a través del poderoso y eterno nombre de su Hijo amado Jesucristo, te pedimos, oramos, agradecemos cada una de estas cosas, Señor. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Es un placer para mí poder compartir con ustedes la Santa Cena. Y lo primero que quiero decirles es que la Santa Cena para los cristianos es una celebración solemne que hacemos cada 8 días para poder celebrar y conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Acompáñame a una escritura que está en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 36, en la versión NBI. Dice la escritura: Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dice la Escritura que Jesús toma a sus discípulos y se va a un lugar llamado Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa en el original prensa de aceite. Y en este lugar no solamente se cultivaban los olivos, sino también se trituraban para poder extraer de ellos el aceite. Y según lo que leo de la Escritura, es que Jesús, el corazón de Jesús y el alma de Jesús estaba también siendo triturada por lo que venía más adelante, la cruz.
Jesús dice que toma a 3 de sus discípulos y mientras va de camino a orar, la Escritura dice que comenzó a sentir temor y tristeza. Y es en ese momento donde les abre el corazón a ellos y les dice, es tal mi angustia que me invade, que me siento morir. Y la palabra angustia se traduce en el original como terror. ¿Qué quiero decirte? Que Jesús les estaba diciendo, tengo terror, tengo pánico, estoy completamente angustiado al grado tal que siento que muero. Y yo no sé si alguna vez lo has pensado, pero a lo largo de la Biblia vamos a encontrar mártires de la fe que enfrentaron la muerte con una entereza y con una valentía que me sorprende muchísimo que la Biblia diga que Jesús tenía terror, que estaba angustiado, que tenía temor. Y la pregunta es, ¿acaso estos mártires de la fe eran más valientes que Jesús? ¿O tenían más fe que Jesús? No. La realidad es que ninguno de estos mártires estaba o enfrentó lo que Jesús estaba a punto de enfrentar. Y esta realidad la vemos en el capítulo 15 del mismo libro de Marcos, en el versículo 34, cuando Jesús está crucificado y a punto de morir, grita, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El terror, el pánico que Jesús sentía no era porque lo iban a golpear, no era por el sufrimiento físico, no era por el sufrimiento emocional que iba a pasar. El pánico y el terror que él estaba experimentando en Getsemaní era porque sabía que al cargar con tu pecado y el mío, él iba a ser apartado. Dios se iba a separar de él. Y eso nadie, ningún ser humano lo ha experimentado nunca. Y es por eso que yo te pido que recapacites y veas exactamente cuál fue el precio que Jesús tuvo que pagar por ti y por mí. La separación total de su Padre, de Dios. Acompáñame a orar, por favor. Padre, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por la bendición que nos das de poderte llamar Padre, de ser tus hijos, y también, Señor, de poder ver a través de tu palabra el gran amor que Cristo tuvo por nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados. Te pido por favor que bendigas el pan y el jugo que representan el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús derramada en favor de nosotros. En el nombre de Jesús te oramos y te pedimos esto. Amén.